Predicados 1 a 12 y 16 al 20. Dice la palabra de Dios. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él, a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha, que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay ahí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beben de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y que encuentran ahí, y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de sus nombres están escritos en el cielo. Esta es la palabra de Dios. Unas reflexiones sobre esta lectura de Dios. Jesús planeó enseñar en muchas ciudades y esas ciudades necesitaban que alguien las preparara para él, igual que Juan el Bautista había preparado la nación de Israel en general. Jesús envió entonces por delante de él un grupo más grande de sus discípulos para llevar a cabo este trabajo. Cada una de las instrucciones que Jesús dio a esos 72 fue para ayudar a sus discípulos y para enseñarles acerca de su plan de salvación, ¿no? Vamos a ponernos en lugar de ellos y vamos a ver qué podemos aprender de cada declaración de Cristo, que dio a sus discípulos. Primero, esa frase es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Pídenle por tanto al Señor que manda obreros en su campo. Pues sabemos y reconocemos la necesidad, por medio de esa frase, la necesidad para obreros en la obra de Dios. Y fue muy urgente esa obra de ellos, porque había una cosecha grande de almas que Dios deseaba cosechar, ¿verdad? Para llevar a la seguridad de su reino celestial, ¿no? Entonces estaba pidiendo la ayuda de otros discípulos para hacer esa obra. Y eso aplica también a nosotros hoy en día. Todavía existe mucha gente que no conoce las palabras de salvación de nuestro Dios. Entonces todavía existe esa necesidad para obreros en el campo de nuestro Dios. Jesús también dijo, está mandándoles como corderos en medio de los lobos. ¿Qué podrían anticipar los discípulos
durante de su obra en el campo de Dios, pues no serían recibidos siempre en una manera buena. Sufrirían persecución debido a su obra para Dios. Y eso sigue igual hoy. Cuando compartimos nuestra fe, no todos van a recibir esas buenas nuevas de Dios con alegría. Muchos van a rechazarnos. Todavía sufrimos ese rechazo por la obra de Cristo, por esa palabra de Cristo. También Jesús dijo, no llevan monedero, ni bolsa, ni sandalias. Eso les demostró a los discípulos, les demostró el cuidado de Dios y su manera para darles lo que sus necesidades, ¿verdad? En medio de su obra para Él. No fue necesario tener miedo de no tener el pan de cada día ni sus necesidades mientras que trabajaron en el campo de Dios. También Dios todavía nos ofrece nuestro pan de cada día. No tenemos que preocuparnos acerca de las necesidades de esta vida ni nuestras necesidades espirituales. También Jesús dijo, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. El punto de Jesús es que su obra fue muy urgente. Habían almas que estaban muriendo por falta de fe en Dios, entonces fue urgente para los discípulos de hacer su trabajo con rapidez y sin pausar en el camino. También nosotros, eso demuestra que todavía existe esa urgencia para hacer la obra de Dios. No debemos buscar como razones para pararnos en esa obra de Jesús. Hay urgencia para llevar a cabo a la obra de nuestro Dios. También Jesús dijo, cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. El mensaje de Jesús es un mensaje de paz. Paz entre Dios y los hombres, paz entre hombres. Y entonces los discípulos cuando estaban entrando en cada casa, la primera cosa que para ellos declarar a cada casa fue paz, un mensaje de paz por medio de Cristo. Todavía eso es nuestro mensaje también. Cristo nos ofrece paz por medio del mensaje de Cristo y la salvación que hemos recibido por medio de Cristo. Jesús dijo, no anden de casa en casa. Los discípulos, fue importante para los discípulos estar contentos con el pago que recibieron por medio de su obra en el campo de Dios. No fue bueno para ellos buscar otras cosas, más dinero, más comida, más cosas buenas, por dejar una casa para otra porque tuvieron más cosas. No, Jesús está pidiéndoles de estar contentos con lo que recibieron como ganancia por la obra que hicieron en su nombre. También nosotros, de estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Jesús dijo, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Dios estaba trayendo su reino a la gente, invitando a ser parte de su reino eterno. Y también Dios ofrece lo mismo hoy. Está invitándonos y todo lo que está en nuestra vida de estar parte, de ser parte de su reino celestial. Y todos nosotros tenemos una invitación a un lugar prometido en ese reino. Dios quiere que sepamos de ese reino y nuestra ciudadanía que tenemos en ese reino de Él. También Jesús dijo, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí,
El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. El punto de Jesús es que cuando sufrimos el rechazo de otros por causa de su nombre, Dios nunca ignora ese rechazo. Él toma en serio ese rechazo, toma personalmente ese rechazo que recibimos por causa de su nombre. Eso también aplica a nosotros cuando sufrimos esa persecución por nombre de Cristo. Él toma personalmente ese rechazo que sufrimos. Notamos que los discípulos estaban llenos de gozo al regresar a Cristo porque los espíritus, los demonios se sometieron a ellos en el nombre de Cristo. Están muy contentos en esto. Pero Jesús confirmó, después de confirmar a su alegría, les recordó de un mayor gozo que siempre debían llevar en sus corazones. ¿Cuál gozo? Y es el gozo más grande para nosotros también, que nuestros nombres están escritos en el cielo. Más importante que nuestro poder sobre los espíritus de malvados es que tenemos un lugar seguro en la casa de nuestro Dios, nuestra casa eterna de nuestro Dios. Que Dios nos sigue de darnos esa confianza de fe que hemos recibido de Cristo. Amén. Y vamos a terminar con una oración. Concede, Señor, que el curso de este mundo sea gobernado por tu dirección, de tal manera que tu iglesia se regocije en servirte en divina paz y tranquilidad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti. Te concede la paz.